Doctora Massagué es reconocida como una experta médica homeópata con una visión y concepción de la llamada enfermedad muy concreta que engloba diversas áreas de la persona. La doctora Massagué, con quien tengo la suerte de conocer fuera de este ámbito, es una persona que ha hecho del estudio su disciplina. Tanto es así que en este momento me consta que está incluso revisando lo que desde hace muchos años es su ejercicio profesional, profundizando e introduciendo nuevas orientaciones, nuevas formas que le permitan llegar con muchísima más efectividad a tratar a sus pacientes. Doctora Massagué, es la palabra. La ponencia, que es propuestas sobre las vacunas a la salud pública y a los colegios profesionales, quiero enmarcarla contextualizándola en dos modelos diferentes de entender la medicina. Antes de hablar de las propuestas en sí, porque yo creo que una de las dificultades que tenemos a la hora de dialogar con los colegas alópatas, seguidores de la escuela oficial, es que hablamos desde dos visiones totalmente diferentes de encuadrar la salud y la enfermedad. Todos queremos lo mismo, queremos el buscar y el promocionar la salud de nuestros pacientes, pero tenemos dos modelos diferentes y por lo tanto la observación es diferente de los mismos hechos. El primer modelo sería el modelo mecanicista o cartesiano, que es el que pertenece a la medicina oficial, y el segundo modelo es el modelo complejo u holístico, al cual pertenece pues, la homeopatía, el naturismo, la ayurveda, la medicina tradicional china, en el primero los síntomas aparecen como algo a erradicar, a hacer desaparecer. Por eso existen los antiinflamatorios, los antitérmicos, los antibióticos. En el modelo holístico, los síntomas son la expresión del organismo en su proceso de curación. Es el esfuerzo que está haciendo nuestro mecanismo de defensa para lograr la salud. En ese sentido, las medicinas holísticas lo que hacen es ayudar en ese mismo sentido que está utilizando el organismo, y la medicina oficial, el modelo mecanicista, lo que hace es erradicar, eliminar esos síntomas. La enfermedad, para este primer modelo, hay que erradicarla, hay que matarla. Para el otro modelo, el holístico, es como una voz de alarma de nuestro organismo que nos está pidiendo ayuda, atención en unos aspectos determinados. En un modelo hay la superespecialización, en el otro modelo hay la visión de un conjunto interrelacionado. En un modelo la mente y el cuerpo están totalmente separados, en el otro están interrelacionados y con una influencia mutua inseparable. Así, en muchos aspectos, hace que lo que decía antes, ¿no? que cuando hablamos a la hora de observar hechos que están pasando en el mismo paciente, pues la manera de entenderlo de la medicina oficial y la manera de entenderlo de la visión holística, los mismos hechos los observamos y los interpretamos de forma muy diferente. Voy a repetir aquí lo mismo que hice el año pasado en la charla también de biocultura, para encuadrar la ponencia. Es un aforismo que dice que existe tu verdad, existe mi verdad y existe la verdad. Yo voy a hacer mis propuestas desde mi verdad, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que bueno, esto que comentabas tú, de ampliarlo en que la tercera causa de muerte en el mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa, son los medicamentos. Entonces, esto es un factor, y las vacunas están, como tú bien decías, ¿no? La primera propuesta
es que o sea, teniendo en cuenta que la medicina oficial lo que quiere es erradicar, desde este punto de vista, quiere erradicar las enfermedades y aminorar las enfermedades epidémicas y disminuir sus efectos, lo que hacen es una sistematización en la aplicación de dichas vacunas. Y en este sentido olvidan lo que significa el acto médico, o sea, cuando una persona se le tiene que poner o un niño o un adulto se le tiene que poner una vacuna, es dentro del acto médico. Como acto médico tiene que haber una historia clínica, tiene que haber un registro de los antecedentes familiares y en el caso de las vacunas especialmente para ver si hay antecedentes familiares de enfermedades neurológicas que puede ser un factor de riesgo a la hora de vacunar. Y esto no se está haciendo. No hay una individualización para ver cuál es el estado de salud de ese paciente que se va a vacunar. En segundo lugar, en el acto médico, cuando una persona va en cualquier acto médico, pero especialmente en las vacunas, tendría que existir el consentimiento informado, tendría que ser acompañado del consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que se va a vacunar o los padres, en el caso de los niños, deberían ser informados por un lado, de los beneficios de la vacunación y por otro lado, de los riesgos. Los beneficios, decir, bueno, pues en el caso de determinadas, cuáles son el porcentaje de protección, siempre sabiendo que, por ejemplo, en el caso de la difteria hay un porcentaje entre un 5% y un 2% de niños que no quedan protegidos, son lo que dicen que no les prende la vacuna, ¿no? O sea, su sistema inmunitario no reacciona a pesar de estar vacunados. Y luego, por otro lado, se les debe informar de los posibles reacciones adversas que puede provocar esa vacuna. Aquí os he traído algunos prospectos de las vacunas que se están poniendo actualmente, y esto se le debería leer a los padres y a los pacientes que van a ser vacunados para saber que, aunque sea un riesgo pequeño en número de dosis, pero si hay efectos que puede ser uno cada 10.000, como pone aquí, pero si es a tu hijo al que le toca, pues no sirve de mucho esto. Otra propuesta y otra petición sería el que los profesionales que indican la vacuna y los profesionales que aplican las vacunas, las enfermeras, deberían de tener una formación en cuanto a los beneficios de la efectividad de esa vacuna, de esas vacunas que están poniendo, y los riesgos, porque yo creo que uno de los factores que hace que no hayan recogida de efectos adversos es porque la mayoría de los profesionales se mueven en el ámbito de que las vacunas es un medicamento seguro. De hecho, ayer entraba a mirar unos datos de un PowerPoint que les pasan a las enfermeras que ponen vacunas, y entonces la transmisión que se hace es que los efectos secundarios son locales, son pasajeros, y que las vacunas son seguras. Entonces deberían de estar informados para que a la hora de posibles reacciones adversas los pudiesen recoger. Respecto al calendario actual de vacunación, sabéis que se inicia a los 2 meses, a los 2, 4, 6 meses se pone la de la difteria, tétanos, tosferina, polio, junto actualmente con la del hemófilos influenza y la hepatitis B. Al mismo tiempo se pone también la de la meningitis, y esto es lo que comentábamos esta mañana, que hay veces, en ocasiones, que se ponen hasta 7, 8
y en un futuro lo que hablábamos antes de 9 vacunas al mismo tiempo. Entonces aquí en la gráfica que tenéis aquí, la raya es en la parte izquierda de la gráfica son las inmunoglobulinas que pasan a través de la placenta de la madre al niño, de tal manera que en el momento de nacimiento hay un 100% de la IgG materna que pasa al niño. Y entonces, como esta IgG materna, que es esta de aquí, va disminuyendo hasta llegar a los 8 meses, que prácticamente desaparece. Juntamente con esto empieza la formación de los anticuerpos. Las inmunoglobulinas son las defensas que parte de nuestro sistema defensivo. Y entonces hay como familias. Unas son las IgG, otras son las IgM y otras las IgA. Entonces, a partir del nacimiento, las IgE empiezan a crecer, pero ya vemos que a los 2 meses, que es cuando se inicia la vacunación, el índice de inmunoglobulinas es o sea, el sistema inmunitario del recién nacido y del bebé es inmaduro, hay una imposibilidad de generar anticuerpos. O sea, la posibilidad de generar anticuerpos es muy limitada. En el año de vida, la IgG hay un 60% de la IgG del niño, hay un 60% de la total del adulto, de las IgM hay un 75% y de las IgA un 20%. Entonces, pedir que se revise el calendario vacunal y que se inicie la vacunación más tarde es una cosa que entra dentro del sentido común. Respecto a la composición de las vacunas, las vacunas dentro de sus componentes, como ya se ha dicho anteriormente, existe el aluminio, el mercurio en trazas que actualmente no están obligados a declarar. Hay antibióticos, hay el formaldehído, el glutamato, el polisorbato que antes ha comentado Ortrud. Hay infinidad hay muchos componentes. Me voy a centrar en el aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es un metal que penetra en todo el organismo, especialmente en el cerebro, en los huesos, en el riñón y en el hígado, y es muy difícil de eliminar, que es lo que comentábamos anteriormente. El aluminio que contienen ciertas vacunas, las que se ponen a los 2, 4, 6 meses, la cantidad que contienen estas vacunas de inoculación sistemáticas es de 0,5 miligramos de hidróxido de aluminio y 0,32 miligramos de fosfato de aluminio. El comité mixto formado por la FAO y la OMS, que son expertos en los aditivos alimentarios, recomiendan que en el agua haya un 0,007 miligramos por kilogramo peso y día. O sea, la cantidad de aluminio que existe en las vacunas supera con creces el aluminio permitido en el agua que bebemos. Entonces, la petición sería que que para las personas que desean vacunar de algunas vacunas a sus hijos, que estas vacunas no tengan aluminio ni tiomersal, el mercurio. Instar al sistema español de farmacovigilancia, estimular a través de los diversos centros de farmacovigilancia, que el de aquí de Cataluña funciona con mucha eficiencia, estimular a los pediatras y a los médicos en general la necesidad de observar y recoger y notificar las posibles reacciones adversas. Esto que comentaba antes, como la creencia es que las vacunas son seguras, que no producen o provocan unas reacciones leves, no se recogen datos.
Hay muchísimos niños actualmente que a partir de los primeros meses, que durante los primeros meses están durmiendo bien, y a partir de los 2, de los 3, de los 4 meses empiezan a tener alteraciones del sueño, irritabilidad, y eso nos está vinculando a las vacunas. Pedimos también la elaboración de vacunas simples para que si alguien se tiene que vacunar del tétanos no tenga que recibir también la de la difteria, o si alguien se quiere vacunar solo de la polio o quiere vacunar a su hijo de la polio, solo tenga que recibir otras vacunas. Cuestionar la vacunación en niños de 2 meses, de vacunas si son realmente necesarias desde la perspectiva ya de la alopatía. Vacunar a un niño de 2 meses de la vacuna de la hepatitis B, cuando la hepatitis B es una enfermedad que se contrae a través de sangre, a través de contacto sexual o a través de drogas, no tiene ningún sentido. O de vacunar de la varicela o la parotiditis, de las paperas, cuando son enfermedades que son leves, tampoco tiene ningún sentido. Vacunar del rotavirus, de una enfermedad que en el tercer mundo sí que es peligrosa, pero porque no tienen acceso a un medio hospitalario donde se les pueden hidratar, pero aquí es una enfermedad que se resuelve fácilmente. O la vacuna del papilomavirus, como ya hemos dicho anteriormente, que es una vacuna que es experimental, que la presentan como la vacuna contra el cáncer, cuando eso no es verdad, y que solamente dentro de 20 años sabremos si realmente es una vacuna que es eficaz y que tiene muchísimos efectos secundarios, incluso muertes. Pedir que se investiguen las posibles reacciones adversas a corto y a largo plazo, para comprobar si realmente la hipótesis de que el aumento de la incidencia de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario, tipo alergias, tipo esclerosis múltiple, la aparición, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, hablaba el otro día con una amiga que padece de ella y me decía que hace 30 años que la padece, y actualmente hay niños con esclerosis múltiple, cosa que antes, cuando yo estudié medicina, era una enfermedad que era frecuente a partir de adultos de 30 años, se podía empezar hacia los 20 o así, en casos raros, pero no en niños. Y ahora actualmente cada vez hay más casos en niños. Que la Administración asuma su responsabilidad en reparación de daños y pague las indemnizaciones, y que se escuche y atienda a las asociaciones de afectados por las vacunas. Que salga a la luz pública del mismo modo los afectados por las vacunas que, como pasó en el caso del año pasado, en el desgraciado caso del año pasado de Olot, de efectos de lo que culpabilizaban de que era por no tener vacunado al niño. Respetar la decisión de los padres que, bien informados, optan por correr el riesgo de que su hijo enferme y no a la posibilidad de que sufra algún efecto adverso grave siendo un niño sano, y no culpabilizarlos. Y a los colegios profesionales la libertad de elección, la libertad de criterio. Se han recibido muchas presiones en la sección del colegio de la sección de médicos homeópatas, y entonces hay diferentes profesionales que tenemos una visión crítica y que no consideramos a ciertas vacunas como medicamentos seguros. Y nada más.